separe primero las gónadas, los ovarios, y después estudien el resto, que es el tracto genital. Partamos del hecho de lo siguiente. En este tema ustedes siempre tienen que saber qué son órganos homólogos. Homólogos significa la equivalencia en el sexo opuesto. Así de que si hablamos de ovarios, su homólogo serán los testículos, ¿no es cierto? Que si hablo de la salpinge o trompa uterina, su homólogo serán los conductos deferentes. Que si hablo del músculo uterino o miometrio, ¿no es cierto? En el macho, pues no hay un útero, solo vamos a encontrar un rastro que se llama vestigio del útero en el macho. No sé si ustedes cuando vieron embriología entendieron que en los mamíferos, en los inicios de gestación, aún no han tenido diferenciación sexual. Y presentamos, cuando éramos fetos, en primeras etapas, los conductos de Müller y Wolf, que son conductos mesonéfricos a nivel embrionario, que si se desarrollan los de Müller en la diferenciación sexual, formarán el aparato urogenital de la hembra, Müller, mujer. Pero si al contrario se desarrollan los de Wolf, se atrofia Müller y desarrolla Wolf para formar macho, Wolf, macho, ¿cierto? Algunas circunstancias hacen que se desarrollen ambos, entonces es lo que conocemos como hermafroditismo, ¿no es cierto? Y aparecerán rasgos de ambos géneros. Bueno, los ovarios, se dice que son gónadas, lo mismo los testículos, y la razón es muy sencilla, son glándulas de secreción mixta. Mientras que cuando hablemos de otro grupo glandular que se llama glándulas sexuales accesorias, ya es otra historia. En el macho, por ejemplo, las glándulas sexuales accesorias, primero, no es los testículos, son la próstata, las glándulas vulvouretrales o de Cooper y las glándulas seminales o vesículas seminales del caballo. ¿Sí? Esas son las sexuales accesorias. 3. Vimos en perro, solo hay próstata. ¿Que por qué no califican como gónadas? Porque no son de secreción mixta y aparte de eso no son las que van a producir las células germinativas que permitirán que la especie se reproduzca, ¿no es cierto? Entonces, gónadas es muy distinto a glándula sexual accesoria. La glándula mamaria de la hembra es una glándula sexual accesoria. No produce óvulos, no produce células germinales que vayan a permitir reproducir la especie. Bueno, pero sí favorecen que eso ocurra. Entonces, veamos los ovarios. Ustedes van a notar en los aparatos genitales que se les dejó en las mesas que hay diferencias entre las especies. En una hembra equina ustedes ven que el útero tiene la forma de una T mayúscula, que los ovarios son grandes, tamaño pelota de tenis. Si estuviesen las piezas frescas lo verían de ese tamaño y redondo, completamente esférico, ¿no es cierto? Tamaño pelota de tenis, en una yegua. En las vacas, ustedes van a notar que los cuernos del útero tienen la forma de un puño semicerrado, de un ariete, ¿no es cierto? Entonces tienen esta curvatura que deben tener ustedes en cuenta cuando hacen palpación rectal. Así de que cuando yo voy palpando por vía rectal acá, por el esfínter anal, ¿no es cierto? Camino con mi mano, cojo el cervix, sé dónde me estoy ubicando y avanzo, y para buscar los ovarios pues debo caminar por ese cuerno de útero entorchado y llegar al final para encontrar el ovario. Hembras equinas es tan fácil. Introducimos la mano por vía rectal y lo primero que tenemos fácil, los cuernos de útero son rectos, no tengo que ponerme a caminar dando curvas. Y aparte de eso, el ovario es de este tamaño. Sería una tontería decir que no encontré los ovarios de la yegua, lo único es que esté preñada. Pero si está vacía, usted introduce, ya habrán tenido la experiencia en sus prácticas, introducen la mano hasta la mitad del antebrazo y pendulantes se encuentran los ovarios esféricos y de ese tamaño, muy fácil. Eso es yegua, esto es vaca. Hembras uníparas, es decir, dan una cría por parto.
Algunos colegas dicen monotocales. Bueno, para mí es lo mismo, es decir, yo no me voy a complicar por terminología. Ahora vemos hembras multíparas. Otros colegas dirán politocales. Bueno, digan como quieran, solo entienda que da más crías en el parto. Entonces vemos acá la hembra porcina. Sabemos que puede dar 16, 12, 18 crías, ¿no es cierto?, en el parto. ¿Eso qué significa? Que los ovarios ciclan ambos al mismo tiempo y no están produciendo un solo óvulo por ciclo, sino que están produciendo unos 6, 8 óvulos cada ovario por ciclo. Es una bestialidad, pero así ocurre. Y los cuernos de útero en la hembra porcina la van a ver ahí, están muy bonitos esos aparatos genitales y en perfecto estado. Les ruego el favor no romper las membranas, que les fascina con las membranas y perforarlas. Entonces van a notar que los cuernos de útero parecen yeyún. Y en cirugía abdominal de una hembra porcina, tengan cuidado, se parece tanto al yeyuno los cuernos de útero que pueden confundirlo, ¿no es cierto? Pero ya ustedes se entrenarán con la anatomía y las prácticas que les hace de campo acá a la universidad para que ustedes entiendan eso. Así es que son cuernos de útero gruesos, llenos de flexuras, como un yeyuno. Me demuestra que es una hembra multípara. Vámonos a hembras adicionales que sean multíparas. Hembras caninas, hembras felinas. Los cuernos son ligeramente flexuosos, pero no tanto como allá. Son más rectos y más delgaditos. Ahí sí ya no hay pierde. Son muy delgaditos, alargados, ¿no es cierto? Y rematan, como siempre en todas las hembras, con los ovarios. En hembras multíparas ustedes van a notar que los ovarios parecen moras. Y la razón es que cada ovario produce muchos folículos ováricos, ¿no es cierto? Y lo van a ver ahí facilísimo, muy fácil. La cantidad de folículos ováricos que hay en cada ovario. Bueno, sepan entonces que en la mujer ya es una situación un poco distinta. El útero de la mujer parece un baloncito chiquito. Puede alcanzar el tamaño de una pelota de tenis. Pero ¿qué lo caracteriza? No solo su forma redonda, sino que no tiene cuernos de útero. En la mujer no hay cuernos de útero. Por eso solamente vemos ese cuerpo uterino, no decimos cuernos, decimos cuerpo del útero, y un par de antenitas. Las antenitas son las salpinges y rematan con los ovarios, ¿no es cierto? O sea, es muy sencillito. Y es unípara. Bueno, generalmente. Solo se necesita un planeta Tierra sobrepoblado para que ya las chicas se estén pariendo unos 3, 4 hijos en un solo parto, ¿no es cierto? ¿Se han visto cómo ya ahora sacan coches de 4 plazas? Increíble. Bueno, y esas son las hormonas que están actuando por ahí. Hormonas que se adquieren por vía oral, hormonas que se adquieren por suministro médico, etc. Bueno. Los ovarios. Fíjense que estoy diciendo cosas que ya debemos saber. Deben ciclar en la mujer y en las hembras. Deben ciclar. El ciclo ovárico en el promedio de días para todas las hembras del reino animal es 21 días. Ese es el promedio del ciclo ovárico. En la mujer es 28 o 29 días. ¿Qué involucra un ciclo ovárico? 3 fases muy distintas y se pueden detectar en los ovarios. La primera fase es la etapa folicular. Resulta que adentro del ovario van a notar ustedes que hay bolsitas llenas de líquido. Esa es la etapa folicular. Cada bolsita es un folículo ovárico y será un futuro óvulo. Los folículos ováricos, hablemos de hembra equina, hembra bovina, hembra caprina, etc. Los folículos ováricos varían su tamaño de acuerdo al estado de maduración que tienen. Apenas se forma el primer folículo dentro del ovario, tiene el tamaño de una pequeña alberja, de una lenteja. A ese se le llama F1 o folículo primario. Con buena práctica, con buena experiencia en palpación rectal, podemos detectar un pequeño relieve
en la superficie del ovario y decimos está en F1, está empezando el ciclo ovárico. Esos mismos folículos o ese mismo folículo, dependiendo si es monotocal o politocal, maduran a un segundo estado que es más grande, tamaño garbanzo, y se le llama folículo secundario o F2, y ya es fácilmente palpable por vía rectal. Al coger el ovario usted siente ahí una bolsita llena de líquido en la superficie del ovario, del tamaño de un garbanzo, ese es un F2. Y coja nuevamente los ovarios más en unos 3-4 días más adelante, y usted siente mucho más grande, tamaño uva, ¿no es cierto?, dentro del ovario, quiere decir que deformó al ovario, y ese es un F3 o folículo terciario o de Graf. Eso indica que ya la hembra entra al celo. Qué curioso, en mujer y en las hembras, esos tres folículos, F1, F2, F3, ¿sí?, están no solamente produciendo un futuro óvulo, sino que también están produciendo estrógenos. Los estrógenos es una hormona diseñada para favorecer que la hembra sea receptiva al macho. Así de que cuando ella llega a F3 o folículo terciario de Graf, entra en celo. En la mujer, pues obvio, ya intervienen más factores como es la inteligencia, ¿no es cierto? Y evitar que esos niveles tan altos de estrógenos hagan que acepte a todos los machos del vecindario. ¿Sí? Bueno, ya en humanos es otra historia, así de que dejémosla aparte porque hay mucho que hablar ahí. Eso fue la primera etapa del ciclo ovárico. Viene la segunda etapa, es la más sencilla de aprender, es la ovulación. Es cuando el ovario permite la salida del óvulo para que sea fecundado en la salpinge. Eso es la segunda etapa, la de ovulación. No hay nada más que decir ahí. Tercera y última etapa del ciclo ovárico, esos óvulos o ese óvulo entra a la salpinge en espera del espermatozoide. El espermatozoide tiene que hacer un recorrido de kilómetros. Ustedes han visto en el aparato urogenital de macho el epidídimo. ¿Saben cuál es el epidídimo? Es un conducto, un sistema de conductos que está pegado, adosado al testículo y se ve como un cerebro, ¿no es cierto? Tiene que el espermatozoide, imagínese usted, recorrer todos esos metros de epidídimo que podría decir usted empieza a desenrollarlo y llega hasta el castillo marroquín y aún todavía está desenvolviéndolo, ¿sí? Y aparte de eso, recorrer el urogenital del macho y recorrer también el urogenital de la hembra hasta la salpinge. Imagínese usted todo lo que tiene que recorrer un espermatozoide. Eso explica por qué los machos y el hombre estamos produciendo espermatozoides permanentemente, día a día, ¿no es cierto? Porque es muy poca la posibilidad de que puedan llegar hasta allá. Bueno, ahí se realiza la fecundación o concepción. Basta un solo espermatozoide para que llegue a ese óvulo y lo fecunde o lo conciba. Concebir es lo mismo que fecundar. Por eso es muy fácil a nivel quirúrgico hacer ligadura de trompas para evitar que ellos dos se encuentren. El equivalente en un macho no es ligarle las trompas, en un macho es ligarle el conducto deferente y a eso se le llama vasectomía. Bueno, la tercera y última etapa del ciclo ovárico es esto. Donde se ovuló, se produce un punto de hemorragia que se llama cuerpo hemorrágico, un puntico en el ovario, y van a encontrar una cantidad de ovarios ahí con cuerpo hemorrágico. Indica que ahí salió el óvulo y ese cuerpo hemorrágico se empieza a luteinizar por medio de la hormona luteinizante. Ya han visto fisiología y todo, me alegra que estos grupos ya son avanzados. Y entonces cambia la estructura de cuerpo hemorrágico a cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Es una masa sólida, dura, que deforma el ovario y estamos ya viendo la parte terminal del ciclo ovárico. ¿Será que podemos inseminar o podemos colocarle un macho a esa hembra que está con cuerpo lúteo? No, porque ya no hay que pasó el celo. El celo terminó después de la ovulación. Ya qué diablos. Entonces, cuando está en cuerpo lúteo, está diseñado
para secretar progesterona. La progesterona es antagónica de los estrógenos. Si los estrógenos inducen al celo, hacen que el útero, vagina, vestíbulo vaginal se contraiga, se abra el cérvix, todo eso, para que puedan llegar los espermatozoides hasta allá. ¿Qué hace la progesterona? Lo contrario. Esa progesterona que secreta el cuerpo lúteo hace que se detenga el ciclo ovárico, detiene el ciclo ovárico inmediatamente. Así de que la hembra y la mujer interrumpen la maduración de folículos. Y al hacer eso, está impidiendo prácticamente, está impidiendo que se produzcan óvulos, impide que se produzcan óvulos. Y aparte de eso, está impidiendo que se produzcan estrógenos en proporciones elevadas. No se producen estrógenos. Así de que no ovula, no entra en celo, ¿no es cierto? Por eso la progesterona se utiliza a nivel farmacéutico como uno de los principales anticonceptivos en la mujer, ¿no es cierto? Detiene la maduración folicular, no deja que las hembras entren en celo, ¿sí? Tiene el útero relajado, así de que también nos va a servir cuando estamos atendiendo a una paciente humana o animal que tenga riesgo de aborto. Estamos logrando con ella proteger el embarazo, ¿no es cierto? Bueno, eso es los ovarios. Saben que son grandes esféricos en una yegua y en las demás especies son mucho más pequeños y alargados. ¿Sí? Ahora hablemos del tracto genital. Empieza con la salpinga, sigue con los cuernos de útero, que sabemos que en la mujer no están. Cuernos de útero. El sitio donde se unen los cuernos del útero es el cuerpo del útero. Y llegamos a la parte terminal del útero, que es el cérvix o cuello del útero. En todas las especies que estamos trabajando, el cérvix o cuello del útero simplemente es un cilindro, pero hay dos especies que lo hacen muy particular. El bovino, el cérvix o cuello del útero, van a encontrar, y ahí está en esa caja que está en esa mesa, van a encontrar que el orificio uterino externo, que es este, está empacado por unos 3, 4 hasta 6 anillos formados por la mucosa vaginal y se les llama el hocico de Tenca o flor radiada. Qué triste que le hayan puesto al mayordomo a colocar el nombre, ¿no es cierto? No me parece que sea un nombre adecuado para cuando hablemos a nivel médico profesional. Hocico de Tenca o flor radiada, solo en bovinos, no acepto que me lo digan en otras especies. Entonces ustedes ven ahí una serie de anillos envolviendo al orificio uterino externo. Eso es la particularidad de una vaca. En otras especies es muy particular el cérvix, vendrá acá, el cérvix o cuello del útero en la hembra porcina, porque les contaba a los otros estudiantes y ahora les cuento a ustedes, las especies que estamos estudiando, la única que hay eyaculación, cuando hay el momento de la cópula, eyaculación a nivel intrauterino, quiere decir que el aparato copulador del macho, voy a mostrar en este genital, el aparato copulador del macho no eyacula acá como